Reinserción. 12 horas laburo para ganar miseria. Yo soy una mina grande. Yo estoy marcada. Por la vida y por la cárcel. El Marginal fue una gran serie. De hecho, yo creo que es una de las mejores series que tuvo la Argentina en los últimos años. Y gracias a Netflix, distintos países pudieron verlo y presenciar lo que es una serie que yo creo que habla bastante de las realidades que tiene la Argentina. Tal fue su éxito que En el Barro es el spin-off del Marginal. Es decir, sucede lo mismo, pero esta vez en una cárcel para mujeres. No te mandes una acá y vuelvas adentro. Cada vez que ingresa gente nueva, ¿Qué se saca? acá la cosa se pone un poco densa. En El Barro lo que vamos a hacer es, vamos a seguir de cerca la historia de Gladys. Gladys, quien fue la esposa de Mario Borges en la serie de Marginal. Ahora en este spin-off vamos a seguir de cerca lo que serían las vivencias de Gladys dentro de la cárcel de mujeres. Y una vez más vamos a ver algunas realidades de la sociedad argentina. Por ejemplo, en una cárcel de mujeres lo que se va a ver mucho es el tema de la pornografía, el tema del trabajo sexual, o algo que está sucediendo mucho habitualmente en los últimos años es el tema de las viudas negras. ¿Qué son las viudas negras? Son mujeres muy lindas que se visten de forma provocativa para seducir hombres, drogarlos y sacarles todo o robarles todo una vez que el hombre está dormido, por así decirlo. No podemos parar de laburar. No me faltes el respeto. Acá nadie mueve un pelo si yo no lo ordeno. Vení, gatito. Qué cara que me salís, ¿eh? Todo esto lo vamos a presenciar en El Barro. Todo esto va a estar latente en cada capítulo. Lo que yo creo y lo que a mí me parece es que cada de estas cosas que yo estoy nombrando tiene sus pros y sus contras. A mí me terminó de decepcionar un poco. De hecho, yo creo que en El Barro no tiene ese carisma, tiene esa chispa que sí tenía el Marginal. Sin dos de sus personajes más carismáticos como Diosito y Mario Borges, en El Barro se ve obligado a reinventarse, pero ese reinvento quedó a medias. Y a veces siento que para contrarrestar un poco la ausencia de los otros dos personajes que nombré, decidieron contratar gente famosa como en ese caso María Becerra, por ejemplo. Deja que se acomode, después la vamos a visitar. Desde ahora trabajas para mí. Y yo esperándote en un pabellón. Boluda, hacen porno. Acá nos gusta pensar en todas. Lo que me parece de positivo En El Barro, por ejemplo, que no es un spin-off nostálgico. Porque todo lo que sucede en El Barro sucede posterior a lo que pasó en el Marginal. Entonces, los personajes, si bien por momentos van a recordar lo que pasó antes, pero no se ponen nostálgicos ni melancólicos. Eso por un lado está bueno. En ese sentido, el guión no cae en la trampa del pasado y vive los problemas del presente. ¿Sí? Porque, repito, una vez más es como una especie de copio y pego, ¿no? Y se van a repetir estos patrones de las jerarquías internas, los pactos, las rivalidades, la violencia y la corrupción sistemática propio desde las autoridades. Por ejemplo, otro personaje que a mí me encanta y vuelve a aparecer es Antín. Pero sin embargo, a pesar de que me guste mucho este personaje, que vuelva a aparecer yo creo que es una exhibición de debilidad por parte del spin-off, porque recurren a viejos personajes en no terminar de desapegarse con el Marginal. Y yo creo que ahí está un error. Yo creo que ahí es donde yo digo que el reinvento quedó a medias. Les voy a dar un ejemplo. El caso de Better Call Saul. No sé si vieron ese spin-off. Es un spin-off de Breaking Bad. Better Call Saul es un spin-off que logró tener su propia historia. Logró tener su propia impronta, su propio ritmo, su propio camino, por así decirlo. No es la repetición de lo que había hecho Walter White en Breaking Bad. No, Saul es un abogado que logró seguir su propia línea y tiene su propia historia y su propio ritmo narrativo incluso. En El Barro no pasa eso. En El Barro es como ver El Marginal pero versión mujer, nada más. Lo único que quiero es cumplir mi condena sin joder ni que me jodan. Pero vos fuiste la mujer de Borges y eso acá pesa. Toda esta zona la manejo yo. No logra diferenciarse, no logra distinguirse. Y para mí eso en el arte es un problema grave, porque el arte está relacionado con la creatividad, con el ingenio, con la originalidad. Y si eso no sucede, entonces es como un copy y pego del que a mí no me termina de satisfacer como público. De hecho, nosotros como público deberíamos empezar a exigir obras más originales, más creativas. Todo bien con el spin-off, pero por favor, mostrame algo que no haya visto. Decime algo que no había escuchado. Mostrame otra cosa. Siento que en El Barro justamente es ese tema. Repito, las virtudes están latentes. Es un spin-off que logra entretener, ¿sí? Porque logra enganchar, logra entretener,
a pesar de que todo es repetitivo, dentro de todo es algo que medianamente funciona en el sentido de que la gente se queda enganchada hasta el final. Lo malo es como ver el marginal, solo que con mujeres, con peluca, ponele. Entonces, para mí esto es un problema porque creo que Hollywood está contagiando al resto de los países de la misma dinámica que están teniendo un problema ellos. Es la falta de creatividad, la falta de historias originales, la falta de algo nuevo, novedoso, ¿sí? Y siento que hay que romper esta rutina, hay que romper con esta dinámica repetitiva. Estamos en Argentina. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. ¿Y tú de qué lado estás? En ninguna. Con esto no quiero decir que En el Barro sea una mala serie y que no la recomiende. Al contrario, siempre voy a recomendar que la vean ustedes mismos y lo comprueben ustedes mismos lo que estoy diciendo, si comparten o no mi opinión, por supuesto. Pero considero que se quedó a medias, digamos, que pudo haber salido mejor. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Gladys estando libre. ¿Qué hace una persona cuando tiene esos códigos carcelarios, cuando tiene esa conducta en libertad? ¿No? Uno dice, bueno, hay algún que otro capítulo, hay un pedacito de un capítulo donde vemos a Gladys estando libre y cómo le cuesta vivir en libertad. Sí, pero no se exploró a fondo, porque rápidamente vuelve a la cárcel. Entonces es como que yo creo que el desafío artístico realmente hubiera estado ahí. Me hubiera gustado ver a Gladys en libertad y lidiar con los problemas de la libertad con los códigos de la cárcel. Eso para mí hubiera sido genial, porque muchas veces la cárcel, la verdadera cárcel, es nuestra propia mentalidad o nuestras propias limitaciones mentales o de conducta. Yo creo que ahí está, para mí, ahí hubiera sacado mucho más jugo este spin-off. Bueno, decidieron meter a los personajes en la cárcel, volver a ver lo mismo de lo que veníamos viendo en El Marginal, y creo que es ahí donde se desaprovechó una oportunidad que creo que hubiera sido mucho más interesante de ver. Una vez más lo digo, no se queden con mi crítica, yo creo que es una buena serie, no está a la altura del Marginal ni de por asomo, pero mírenla, compruébenlo con ustedes mismos. Así que nada, gente, agradecerles que me hayan visto hasta el final, pedirles que se suscriban, que lo compartan y que lo difundan, y vernos en la próxima. Muchas gracias.